Quizás te azoten cuando te encuentres sobre su vientre. Estás parado de todo el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Pero las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie te entienda ya de tu herida, solo una noche se hizo tu amiga. Y los violentos aún no se sienten, quizás te asomen cuando te encuentres sobre su vientre. Estás parado, que culpa el tiempo que te ha tocado. Bailate, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta seriedad. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta seriedad. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta ansiedad. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta ansiedad. Bueno, buen mediodía, bienvenido a todos en este martes 23 de junio. Acá estamos para hacer el repaso de lo que fue el domingo, la fecha del fútbol departamental, la penúltima fecha, la 16, en la que tuvimos resultados que se definieron de manera agónica, que estiran eh, a la última fecha la definición del campeonato, tanto en primera división como en tercera división. En tercera división lo tiene ahí a Campito en lo más alto todavía, se trepó San Jorge ahora al segundo lugar, así que tenemos una última fecha increíble. Quedó en el camino lo de Liverpool porque Liverpool venía ahí nomás y se quedó en la última fecha. Em, em, Así que, perdón, Liverpool no, Liverpool tiene 37 puntos. Porque jugó con Barú y le ganó a Barú. Estaba viendo cualquier cosa. Así que en definitiva, San Jorge, Liverpool, Campito, por sobre toda la cosa, tienen chances en la fecha final. Y en lo que tiene que ver con respecto a primera, Depro sacó un partido al último minuto. Un Depro que
también, como todo equipo, siente la presión de la definición del campeonato. Le costó mucho más de lo que imaginaban, más allá de que el trámite del partido sí era lo que se esperaba, pero la dureza del conjunto de San Salvador fue otra a la que muchos imaginaban, donde muchos hacían el análisis de que las últimas 3-4 fechas el partido más bravo para Depro iba a ser en la cancha de Sauce, que terminó en derrota para el conjunto de Hernán Orcelet, y un Campito que en Ubajay, no digo que fue sencillo, pero sí lo empezó a resolver de antemano. Primero con una genialidad que terminó en el gol de Joel Sampaio, ya vamos a ir comentando bien lo que fue ese partido, y después lo que sería el golazo de tiro libre de Leandro Fleitas, el mejor jugador de Campito en este torneo Apertura. San Jorge igualó con San José, un San José que también podría haber llegado, si se daban algunos resultados, obviamente, no se dieron esos resultados, y San José ganaba, tampoco se dio eso, en cancha Recreativo San Jorge. Achirense volvió al triunfo, después de haber empatado, y que se le escape esa chance de depender de sí mismo, porque, repito, un triunfo de Achirense frente a Santa Rosa hubiese significado tener la chance y hasta depender de sí mismo si le ganaba Achirense a Santa Rosa. No pasó eso. Antes de ayer sí le ganó. Le ganó a Lievi por 3-1. También 3-1 fue la victoria del Club Defensores de Colón, que volvió al triunfo después de muchísimo tiempo, después de 2 meses. Defensores vuelve a saber lo que es el triunfo. 26 de abril, última victoria de Defensores en cancha del Justo José Lescano frente a San Jorge. Y ahora vuelve al triunfo después de muchísimas fechas. Eso fue en la fecha 7 y estamos hablando ahora de la fecha 16. 9 fechas tuvieron que pasar para que el equipo de Báez y Richard vuelva al triunfo de local frente a un Unido que por lo menos venía saliendo de derrotas. Había logrado 3 empates de manera consecutiva, y no pudo sostenerse, lo arrancó ganando, pero después Defensores se lo terminó dando vuelta. Tuvo también el empate del CABE con Santa Rosa, el CABE con alguna ausencia, la más resonante quizás la de Alan Villar, y un Santa Rosa que se cayó en las últimas fechas. Creo que este último mes fue bastante, decayó mucho de lo que venía haciendo, y no pudo meterse en la pelea, lo cual hubiese significado un lindo tren, porque el fin de que viene va a tener nada más y nada menos que el clásico en el 20 de noviembre. Ñapindá también volvió al triunfo, otra vez segundo triunfo consecutivo como local. Todas las victorias no son muchas, son 3 nomás, pero las victorias de Ñapindá fueron todas en esa condición de local, y si no me equivoco el único equipo que le ganó en esa cancha fue Achirense en el Francisco Carnemoya. Vamos a ir lo que fueron los resultados de tercera división. Ahí estamos. En tercera, Depro venció a Unión y Fraternidad por 2-1. Ubajay cayó 5-0 frente a Campito. En el norte, San Jorge venció a Lescano 3-1 a San José. Lievi 2-1 a Chirense. Santa Rosa 1-0 el CABE. Defensores 2-1 a Unidos. Liverpool 4-1. Ñapindá venció por 2-1 a
calle ancha. Eso es lo que tiene que ver en los resultados de tercera. Las posiciones lo tienen a Campito con 38, a Liverpool con 37 y a San Jorge con 36 unidades. Hasta ahí lo que tienen chances reales de ser campeones. Hay que ver lo que se puede desandar en ese partido, sobre todo en el de Campito con Liverpool, que son dos equipos directos y que se van a enfrentar el domingo en el Tomás Irineo Rullier. En tanto, San Jorge no la tiene fácil porque, a diferencia de la primera división, el equipo de tercera división de Unidos es duro, no va a ser fácil, mucho menos en cancha de Unidos. Va a estar complicado, no se le va a hacer fácil, la cancha no es fácil. Y repito, el conjunto de Unidos es mucho más duro en la tercera división que lo que se ha mostrado en primera, división. Entonces vamos a tener un lindo cierre de torneo. En lo que es una incertidumbre clara, ha sido un campeonato con vaivenes, había arrancado muy bien el conjunto de Sauce, había llegado a sacarle hasta en su momento 4 puntos a Campito. Las primeras fechas la había ganado, había sacado los 12 puntos. Había sido un comienzo muy claro, muy firme, muy sólido y sobre todo manejándose en todas sus divisionales de la misma manera, ¿no? Mucho poderío en defensa en tercera división para el conjunto de Sauce. Que bueno, que sobre el final del campeonato se cayó, tuvo esa derrota frente a Campito. Y me parece que ahí fue un poco donde empezó a caer un poco el conjunto rojo del norte de Colón. Bueno, Campito llega a la última fecha con chances. Campito no la va a tener fácil con Liverpool. Va a estar complicado, pero bueno, San Jorge a 2 puntos va a tener que ganar sí o sí, y Campito con 38, a ver qué es lo que puede hacer. Pero repito, es una divisional de tercera que ha tenido un gran campeonato en el sentido de que nunca hubo un equipo firme que se escape, más allá del gran inicio de Sauce, como lo decía anteriormente, y este cierre. Para mí fue clave ese partido en tercera división de Campito con Sauce, que lo ganaba 2-0. Sauce lo dio vuelta, Campito se lo terminó llevando por 3 tantos contra 2. Ahora sí, vamos a ir a lo que fue el partido de primera división, en el que Depro vence a Chirense. Depro va a querer vencer a Chirense, eso para el fin de que viene. Venció a Unión y Fraternidad por 1 tanto contra 0, como lo decía al inicio, un partido que le costó demasiado para lo que muchos esperaban. Fue un equipo muy duro para
para Depro, Unión y Fraternidad, bien parado en sus líneas, eran prácticamente un 4-5-1, pero en el primer tiempo se lograba desplegar bien cuando podía recuperar la pelota. Eh, Depro intentó algo que, que no sé si no era su esencia, pero que tanto en el partido con Sauce como el domingo contra el conjunto de Unión y Fraternidad, que fueron tiros desde afuera del área, especialmente con Juan Pablo Orcelet y con Agustín Guifrey. Es algo que se vio mucho algo que se vio mucho en cancha de Sauce. En el segundo tiempo de Sauce, por sobre todas las cosas, se vio también ayer reflejado, el domingo, perdón, reflejado eh, esa faceta de querer intentar desde afuera del área, porque evidentemente estaba bien parado, más allá de que tuvo sus situaciones, tuvo situaciones claras. En el primer tiempo más claras, en el segundo tiempo ya el murmullo de la gente, se empezaba a discutirle más al árbitro, pedirle más cosas al árbitro, pero hubo dos jugadores que estuvieron enfocados en Depro que nunca se salieron de eje, que fueron Juan Pablo Orcelet, el mejor jugador del partido para mi gusto, y también Diego Allende, un jugador que yo había marcado que contra Sauce no había tenido gran participación, no había estado activo y Depro lo sintió. El día domingo hizo un gran partido dentro de lo que fue Depro, ¿no? No fue la maravilla lo que en la mayor parte del campeonato estuvo acostumbrado Depro a hacerlo, pero bueno, es lógico también, a todos los equipos le pasa que en definiciones del campeonato cuesta más, la cabeza ya no es la misma. El fin del campeonato también desde lo físico cuesta mucho más, no es lo mismo un segundo tiempo en una fecha 16 que en la segunda o tercera fecha, independientemente que Depro tenga la preparación que tiene, que es de un nivel altísimo, de verdadero alto rendimiento, pero repito, Depro a veces le ha costado, hasta la vuelta de Villagrán le ha costado eso de tener salida con los laterales. Ayer utilizando obviamente a Villagrán. Bueno, con Villagrán se inicia la jugada del gol, a la que ya iremos a comentar. Pero Depro, repito, en el primer tiempo lo intentó. Quiso jugarlo alto, tratar de llevarlo contra las cuerdas, pero siempre a partir de tanto de Diego Allende, más radito, no tan abierto, no jugando tan como un 8 pegado a la raya, sino más bien un mixto. Era más un triángulo en la mitad de la cancha, era Emanuel Piñón como 5 y delante de ellos, del medio hacia la izquierda, si se quiere, Juan Pablo Orcelet, y del medio hacia la derecha, Diego Allende, ¿no? Más abierto por la izquierda, ya como un extremo, ya era prácticamente tres delanteros sobre la izquierda, sobre el sector izquierdo, con el Tino Guifrey, y después ya por momento doble 9, por momento el Toro Leonetti solo en el área, y por derecha Agustín Martínez, pero ya en el segundo tiempo sí, era claramente un doble 9, cosa que intentó desde el minuto 0 en cancha de Sauce con un doble 9. Pero bueno, ya acá en otro campo de juego donde se puede ensanchar más el campo de juego, donde se puede jugar más por abajo que lo que se puede jugar o lo que se puede intentar en cancha de Sauce, ahí ya cambia la cosa para el conjunto de Hernán Orcelet.
Y repito, un Unión y Fraternidad que con lo suyo ha tenido sus situaciones. En el primer tiempo tuvo una clarita con Juan Emparanza, un centro que viene desde la izquierda, un tiro de esquina, cabecea en el segundo palo Franco Valenzuela y de media vuelta Emparanza. No era fácil agarrarla de lleno, quedó un poco desacomodado, sacó esa media vuelta y no se fue para nada lejos del travesaño en una de las jugadas más claras que tuvo el conjunto de, de Claudio Balcer, que después tendría otra en la que tuvo intervención muy buena del arquero Hugo González, que otra vez es importante, como lo fue en cancha de Sauce, porque Sauce, si bien lo perdía 2-0, después se puso 2-1, tranquilamente Depro, perdón, Sauce en ese partido con Depro lo podría haber liquidado y ponerse 3-0, pero no fue por Hugo González. Ayer también tuvo una tajada en un partido que estuvo 0-0, que iba 0-0 en ese momento, y el conjunto de Depro contó con la garantía de Hugo González en el arco, que a veces tiene poca intervención, pero cada vez que la tiene es alguien que se muestra firme, seguro y que responde, que es de esos arqueros de equipo grande, que lo pueden llamar una sola vez en el partido, pero que siempre va a responder. De ahí en más, eso fue más o menos lo que fue el primer tiempo. Tuvo sus situaciones con Tino Guifrey, con un par de tiros afuera del área de Juan Pablo Orcelet. Pero después ya en el segundo tiempo no salía tanto de contragolpe Unión y Fraternidad, le volvía muy rápido la pelota, era un resorte prácticamente, rechazaba y volvía, salvaba, salía, volvía la pelota, era un pinball para Unión y Fraternidad, y defensores de pronunciamiento empujando más que atacando, ya siempre de la mano de Juan Pablo Orcelet, siempre de la mano de Diego Allende, pero había buena conducción hasta 3/4, pero después le faltaba un poco de fuerza. No estuvo fino Leonetti, no estuvo fino Agustín Guifrey, no estuvo fino tampoco el Monito Martínez, entonces como que le costaba, ¿no? Le costaba ser punzante en la zona de fuego. Sí tenía buena conducción con Juan Pablo Orcelet y Diego Allende, que en definitiva terminaron siendo los mejores jugadores del partido. Va a llegar lo que es la jugada del penal, cuando faltaban poco menos de 15 minutos para finalizar el encuentro. Una gran combinación entre los dos mejores del partido, repito, Juan Pablo Orcelet, Diego Allende que se la devuelve, Juan Pablo Orcelet que elimina a dos jugadores del Depro, y cuando engancha en el área y va al suelo a Tuel Sermaten, se la lleva con la mano, claro penal. Mucho dirá, no se puede cortar la mano, pero se tiró claro sabiendo del peligro del penal y le arrastra la pelota con la mano claramente. Para mí no hay dudas del penal. Aunque también es válido que te digan, no se puede cortar la mano ahí, porque él en todo momento hace el gestito de que no quiere, pero fue evidente que fue abajo y fue con la mano, y nada, una genialidad de Juan Pablo Orcelet. Y Agustín Guifrey, que se hizo cargo del penal, no le pegó bien, no le pudo dar muy esquinado, y el arquero Juan Esteña, que ya ataja su tercer penal en este campeonato para Unión y Fraternidad, tirándose sobre el palo derecho. Repito, no fue tan esquinado el remate, pero el arquero se la jugó muy bien, velocidad, fuerza de pierna mejor dicho, porque hizo un pasito un poquito para la izquierda, dándole señal de que iba a ir hacia el remate cruzado. En definitiva, Agustín Guifrey abre el pie, lo ejecuta sobre la derecha y Stenga fuera hacia ese lado atajando un claro penal. Después colgó un par de centros, tuvo una tajada abajo sobre el Manito Martínez, pero repito, Depro a los empujones. Depro
más machacando que poniendo realmente de costado a Unión y Fraternidad, que en el fondo se mostró bien, que en el fondo se mostró sólido y con un arquero que fue el mejor jugador que tuvo Unión y Fraternidad. Repito, lo buscó todo el tiempo Depro. Quizás Depro si empezamos a hablar de merecimiento, se lo termina llevando más por algo así de tener un poco de postura, de perfil de partido que inclinó la cancha jugando en campo contrario todo el momento y que obviamente vos al manejar el partido y el rival estar tan cerca de su propio arco, alguna que otra jugada vas a generar. Desde ese punto de vista sí está bien el triunfo del Depro. Ahora le faltó a Depro ser Depro, ser ese equipo punzante de los últimos metros. Sí tuvo la conducción con Diego Allende y con Juan Pablo Orcelet, pero repito, sin muchas salidas con los laterales, no hubo gran aporte de Agustín Guifrey, los delanteros estaban incómodos, más de espalda que de frente al arco, entonces era como que había mucha dependencia de los dos volantes adelantados que tiene, o más adelantados que tiene Depro, que son Juan Pablo Orcelet y Diego Allende. Llegaría el gol, sale un minuto fatal para Unión y Fraternidad, porque una jugada que sale controlando y avanzando, el lateral izquierdo Maxi Villagrán lo quiere pasar a Tuel Sarmaten, el árbitro ve falta y ve juego brusco grave, termina siendo expulsión. Para mí con una amarilla se solucionaba eso, pero para Checho fue expulsión clara. Estaba muy cerca de la jugada, quizás uno desde la visual de la tele no ve cosas que dentro de la cancha y a 2 o 3 metros donde estaba Checho Bento sí pudo ver un golpe artero, algo vio que uno desde arriba no lo vio. Por eso para mí es como que me queda grande la roja. Pero bueno, a partir de ese tiro libre, el centro que viene Lucas Zárate, prácticamente al punto penal, cabecea Diego Allende, la quiere rechazar Segovia y en definitiva la termina metiendo contra su propia valla. Nada que hacer. La única pelota que no pudo sacar Juan Stenger fue contra un propio compañero, porque Depro realmente contra el uno de Depro contra el uno de Unión y Fraternidad realmente no pudo hacer nada. Lo intentó, le costó mucho, le costó más de lo que, repito, uno suponía o de lo que muchos suponíamos, y porque Unión y Fraternidad ha sido un equipo que hay que ponerlo en la balanza en el sentido de que es el torneo de adaptación para Unión y Fraternidad, y una Unión y Fraternidad que termina dando mejores sensaciones de visitante que de local. No solo en puntos, sino en juego. Como que de local le cuesta mucho más. No sé si son las dimensiones de la cancha, porque es un equipo que se maneja bien con la pelota, con el control de la pelota y con la idea de una buena circulación. Obviamente que ayer se enfrentó al mejor equipo, un equipo con muchísimo más poder, pero repito, hay que poner en la balanza un par de cosas en cuanto a Unión y Fraternidad, que en definitiva no hizo un mal partido ayer, acorde a sus posibilidades y al rival que se enfrentaba. Como decíamos, el gol de Diego Segovia en contra para que Depro se lleve el triunfo, a Tuel Sarmaten el expulsado, que generó el tiro libre que Lucas Zárate le pegó muy bien a la pelota. Otra vez Lucas Zárate entrando muy bien como contra Sauce. El arbitraje de Checho Ventos y bueno, en la última fecha el puntero irá a buscar el título
en el Guillermo Bonín frente a Chirense, en tanto que Unión y Fraternidad cerrará el torneo Apertura recibiendo al Club Atlético Sauce, que este fin de semana descansó. Unión y Depro, que fue de Hugo González, Carlos Curcho, Damián Sánchez, por suerte que se recuperó, que nos había preocupado a todos en el partido con Sauce. Francisco Christiansen, Maxi Villagrán, Diego Allende, Emanuel Piñón, Agustín Guifrey, Juan Pablo Arcelet, Agustín Martínez y Francisco Leonetti, un 11 que ya sale de memoria. Unión y Fraternidad, que fue de Juan Steingar, Franco Valenzuela, Diego Segovia, Juan Emparanza y Cristian Cáceres, Alejandro Allende, Jorge Santana, Gastón Segovia, Juan Barbosa, Alexi Morínico y Kevin Dure, los 11 del conjunto del profesor Claudio Walser. El otro contendiente al título es el conjunto de Campito, que venció por 2-0 a Ubajay, a un Ubajay que cierra un torneo de manera bastante complicada, con pocos triunfos, que había dado buenas señales en el partido contra Ñapingán la primera fecha, pero después ya le costó mucho la derrota, la goleada a domicilio que recibió por parte de Defensores, se le hizo muy cuesta arriba el campeonato. Le quemó la cabeza para mí ese partido, le costó muchísimo. Bueno, ayer se enfrentó a un equipo claramente superior, un equipo que tuvo un gran dominio, más allá de que lo partió Ubajay mentalmente el partido desde la mitad de la cancha, tratando de anular y después ver si podía salir de contragolpe, pero Campito tuvo buen manejo. Tuvo un buen partido desde la conducción, desde la templanza, también desde no impacientarse. El primer gol sería un gol. Los dos fueron un golazo. El primer gol al iniciado del partido, un pase filtrado de Matías Benítez, lateral izquierdo sobre la izquierda, el pase que viene para Julián Grojian, que ayer suplantó a Maxi Zaragoza, que la juega de primera para Joel Sampaio y queda mano a mano. En 3 toques de mitad de cancha pasó a quedar mano a mano en esa jugada. Campito, una jugada espectacular. Bien Julián Grojian tirándose atrás para pivotear de primera. Y la definición buena de Joel Sampaio, que en mano a mano difícilmente te erre un mano a mano, y ponía el 1-0. Después llegaría el penal para que Fleita lo cambie por gol, pero un penal que se demoró mucho en ejecutarse. Se le habló mucho el árbitro Balbi, estaba muy mal a la gente de Ubajay con el penal sancionado. Estuvo como 5 minutos parado desde que se sancionó el penal hasta que se ejecutó. A veces eso complica un poco y Leandro Fleitas buscó el remate cruzado y lo contuvo bien el arquero Joaquín Lejarreta. De gran campeonato el arquero de Ubajay, gran campeonato de Joaquín Lejarreta. Pero después llegaría el segundo gol. Fleita no pudo de penal, sí pudo de tiro libre, la clavó al ángulo sobre la media luna del área. Ángulo izquierdo, pegó en el travesaño y entró. Un verdadero golazo para poner 2-0. Se iría expulsado Matías Yeris. Después se iría expulsado José Villa, una pérdida importante. Un José Villa que ayer suplantó a Juan Marandino. Después termina siendo siempre el jugador número 12. José Villa termina siendo siempre el primer cambio en Campito. Por eso es un dolor de cabeza para lo que viene para el partido contra Liverpool. Hay que ver cómo lo resuelve. Obviamente con la vuelta de Juan Marandino. Ayer tampoco estuvo ni siquiera en el banco de suplente el Pato Bertosio. Que repito,
sí, son esos dos jugadores que son los primeros cambios, por eso seguramente termina siendo un dolor de cabeza ya con la ausencia ya con la misma ausencia de Maxi Zaragoza. Así que uno supone que el domingo frente a ¿cómo es? El domingo en el partido frente a Liverpool van a volver varios de ellos, obviamente sin Kiko Villa, quien fue expulsado por el árbitro Leandro Balbi. Así que en la próxima fecha Ubajay viajará a Ejido Sanjosecino para enfrentarse con Calle Ancha, en tanto que Campito recibirá ni nada más ni nada menos que al Club Atlético Liverpool. Pasamos a lo que fue el siguiente partido, en el que vamos a ir a las alineaciones primero. Ubajay, que fue de Joaquín Lejarreta, Jonathan Fernández, Matías Sherry, el expulsado, Lucio Alborín, Ariel Bacón, Tian Zavala, Pablo Canalia, Lanugrín, Walter Zavala, Lisandro Calabot y Jonathan Andrade, Campito, que fue de Alejo Arlaud, Alexi Barral, que volvió a la titularidad, Matías Benítez, Franco Ortiz, Kiko Villa, el expulsado, André Marotti, Julián Grojian, Toto Silva, Leandro Fleitas, Leandro Camejo y Joel Zampayo. Ahora sí, en un partido de velocidad crucero, más de tenencia de pelota, San Jorge y San José igualaron 1-1. Fue la fecha de los penales atajados porque Sergio Maidana no se quiso quedar atrás tampoco y atajaría un penal a los 15 minutos del segundo tiempo. Atajaría un penal en un partido, repito, que sería de velocidad crucero, mucha tenencia. Había pocos jugadores revulsivos. Si bien San José lo tuvo a Brian Fabre, lo tenía a Jero Amigo, que en el mano a mano son jugadores que te pueden lastimar mucho, que pueden cambiar la historia de un partido, pero repito, mucho pase al pie, poca agresividad en campo contrario de los dos lados. Me pareció un partido que le faltó un poquito de chispa, un poquito de movilidad. Le costó el partido le costó entrar en esa puja de ida y vuelta, repito, de mucha detenencia, partiendo de que, hablando tanto pase el pie, una mala salida en el fondo de San José termina en el gol de San Jorge, una mala salida entre Maidana, entre Mateo Quintana. Ahí en el fondo, la pelota que le queda a Misor Selec, que encuentra el pase filtrado para un compañero, no me acuerdo quién era. Sé que el Guencho Cardoso entra en el área y se la entrega muy bien a Feli Lacoste, que son dos pases filtrados, el de Misa para Lacoste y el de Lacoste para el Guencho, que mete el centro
y lo encuentra en el segundo palo a Marcos Bertet, que se despertó y está siendo uno de los goleadores del campeonato. Eso fue cercano a los 25 del primer tiempo. Después, a los 33 llegaría el empate. Como lateral derecho juega de todo bien, de lo que lo pone juega bien y también rindió. Quizá en el primer tiempo le costó un poco, pero en el segundo tiempo ya fueron los 8 o 9 puntos que siempre te juega Gonzalo López, repito. Jugó como lateral derecho, un desborde sobre Nahuel y metió el centro para el segundo palo, para la entrada de Jero Amigo, que no solo hace hacer goles, sino que hace los goles, otro de los goleadores del campeonato. Y después nos quedaría lo que es el penal. Me quedan muchas dudas. Me quedan dudas en el sentido de que una jugada, primero hay que decir la gran jugada de Felipe Lacoste, dejando 3 hombres por el camino de una manera sensacional por derecha, mete el pase largo, la corre Bertet. Creo que es Marco Bertet el que corría la pelota. Y bueno, sale Maidana y no me queda claro si es hombro contra hombro o hombro contra espalda. Si es hombro contra espalda, el penal está bien. Decidido por Alan Burlock, si hombro contra hombro no. Pero a mí me quedan muchas dudas de si fue carga por la espalda o si fue costado con costado. Entonces ahí es un penal bastante fino, pero repito, a mí me quedan dudas en qué sentido se puede tomar la jugada, si es hombro contra espalda o hombro contra hombro. En definitiva, ejecutaría el penal Marcos Bertet. Y tercer penal en la fecha que se detiene, porque muy bien, bueno, a uno no lo sorprende porque lo conoce desde que es muy chiquito a Sergio Maidana, y el Toro es un penalero de ley, es muy penalero. Es un arquero que ataja muchos penales, lo ha hecho bueno, recuerdo el 2023 semifinal de playoff, fue la gran figura atajando penales en el Guillermo Boni frente a Chirense. Recuerdo en la final atajando penales frente a San Jorge en el Justo José Lescano. Eso fue el 2023. Bueno, el año pasado fue gran figura en cuartos de final, si no me equivoco, en cuartos de final, y también atajó penales frente al Almagro, que quedaría eliminado San José en semifinal. Pero en cuartos de final, también frente a Engranaje, atajando penales y siendo artífice de esa victoria. Ayer lo mismo, atajando penal clave para por lo menos llevarse y rescatar un empate San José, que repito, no hubo mucha diferencia entre un equipo y otro. Los dos han tenido su llegada, no sé si tan claras, no, pero creo que a los jugadores que tienen un equipo y otro, ayer jugaron ambos a una velocidad crucero, a un ritmo, hasta diría, no propio de ninguno de los dos equipos, y me parece que el empate, en definitiva, no estuvo mal. Así que eso fue empate santo. San Jorge, que fue de Seba Escalante, Silvio, Joan Ali, Joan Rougier, Joaquín Villa, Mica Goloco, Nahuel Cabrera, Ayrton Cardoso, José Ábalos, Marcos Bertet, goleador, uno de los goleadores, no el goleador de campeonato, pero está uno, Misa Orcelet y Feli Lacoste, de
lo mejor que ha mostrado San Jorge. En tanto, el conjunto de San José, que fue de Toronja Maidana, Brian Benítez, Nahuel Miño, Gonzalo Lisandro Cáceres, Mateo Quintana, El Bayu Fabre, Jair Miño, Brian Reyes, Pica Bravo, Jero Amigo. Muchos ex ayer, porque Juvenales jugó en San José, poquito, pero estuvo ahí para la Copa Entre Ríos. José Ábalos también. Esos son los jugadores de San Jorge que pasaron por San José, y en San José que pasaron por San Jorge lo tenemos a Nahuel Miño, lo tenemos a quién más, y al Pica Bravo. Esos son los ex. Bueno, 2 por lado. Y un Sergio Maidana que siempre ataja bien. No hay cancha para Sergio Maidana mejor que la de Justo José Lescano. Siempre ataja bien, siempre. Con la camiseta de San José, con la de Campito, en su momento con la de Atlético Villa Elisa, siempre ataja bien. Se lo discuto hasta el propio Toro si quiere. No hay cancha que le calce mejor para atajar la de San Jorge, porque siempre ataja bien, siempre. Hasta me animaría de hablar de las divisiones inferiores cuando estaba en el club Atlético Villa Elisa. La próxima fecha, el Tractor visitará a Unidos en la Villa, en tanto que San José jugará y cerrará el campeonato tranquilito nomás, el clásico frente a Santa Rosa. Lieve y Achirense jugaron en el Barón Otero. Fue victoria de Achirense por 3-1 con Romero, Valen Pérez y Rodrigo Miranda los goles. Leo Soto, sí, el goleador del campeonato, con el arbitraje de Leandro Balbi. El domingo que viene Lievi visitará al Club Atlético Villa Elisa, en tanto que Achirense, juez del torneo, recibirá en el Guillermo Bonín a Defensores de Pronunciamiento El Puntero, por ahora, por el momento y solo hasta el domingo, y veremos si para campeonar o para no campeonar, o para ir tranquilamente a un desempate, ¿no? Una derrota de Depro y un empate de Campito nos llevaría esto a otra final como tuvimos en el torneo Apertura del 2025, que se lo llevaría el Recreativo San Jorge frente a Campito. Otra vez Campito ahí. Santa Rosa y Atlético Villa Elisa igualaron 0-0. Repito, como lo decía al inicio del programa, un CABE que tuvo algunas bajas. Creo que la más importante fue la de, para mí, uno de los mejores jugadores que ha tenido el CABE en el campeonato, que ha sido hasta en ese momento del CABE irregular de las primeras fechas. Para mí hay 2 jugadores que se destacaron por encima del resto, que han sido Lea Ramírez y Alan Villar. Ayer Alan Villar no jugó en un partido que no dejó mucho en definitiva, pero bueno, el CABE por lo menos sigue manteniendo eso de no caer, como le había pasado mucho y seguido en la primera parte del torneo, pero después ya las últimas fechas había sacado 10 de 12. Ahora logra un empate frente a Santa Rosa. En cambio, Santa Rosa fue un equipo de mayor a menor, con un buen inicio de campeonato, se cayó en las últimas fechas. Hay empates que fueron mucho dolor de cabeza para Santa Rosa. Y los 2 se dieron en la misma cancha. Uno fue contra
calle ancha en el último minuto, un pelotazo de mitad de cancha, me acuerdo, de Emma Guerrero. Y prácticamente la última jugada del partido, en esa cancha que Santa Rosa hizo local porque estaba sembrando la suya, el gol contra San Jorge. También sobre el final del partido, casi última jugada del partido, viene un centro y el arquero que había salido mal, el flaco Olivera había salido mal, el arco había quedado libre y Máximo Llano, en el afán de sacarla, la termina metiendo contra su propia valla. Eso, yo creo que esos 2 puntos ahí medio que lo tiraron un poco abajo. Creo porque entiendo que eran 2 partidos que Santa Rosa lo tenía casi ganado y que había hecho las cosas también como para ganar. Otro partido que para mí Santa Rosa hizo las cosas como para ganar fue contra Barú. Y en el final también se le terminan escapando. Son 3 partidos que de 9 puntos, que de tener 9 puntos adentro, termina teniendo 3 y regalando 6 puntos prácticamente, que es muchísimo. Y son 6 puntos que hoy significarían mucho para Santa Rosa. No sé si para pelear el campeonato, pero lo hubiesen dejado bien parado. Sobre todo porque tuvo una gran primera parte del campeonato. Después se decayó. Nico Perruchú volvió a jugar de lo que él sabe. No de volante central como lo tenían en Achirense. Acá sí se nota que es su posición, que es su lugar en el mundo, jugar sueltito, sin responsabilidades para el retroceso. Y Nahuel turno también de gran torneo, otro de gran torneo que fue de gran compañía, sobre todo en mitad de cancha para adelante. Pero bueno, también hay buenas apariciones como la de Tiago León, la de Gastón Ortiz. No deja de ser un buen campeonato para Santa Rosa. Defensores venció a Unido por 3-1, con los goles de Naro Bonín, Guido Salas, otro de los goleadores del torneo, y Nahuel Violas. Abría la cuenta y empezaba ganando el partido Unidos con el gol de Franquito Casi, otro que se anotó varios goles en este torneo. Aquí tuvimos el arbitraje de la Pola Juan Noir. En la próxima fecha, Defensores visitará Arroyo Barú para jugar con el equipo de Fabio Constantín, en tanto que Unido recibirá al Recreativo San Jorge. Hablando de Barú, cayó frente a Liverpool por 1-0 con gol de Ezequiel Vargas, que para mí es el mejor jugador del campeonato que ha tenido el conjunto de Liverpool. El lateral izquierdo, que ha hecho varios goles, que a mí me tocó ver el partido frente al CABE, que fue el mejor de todos. Fue un gran partido, fue una de las figuras del partido. Y antes de ayer se anotó con un gol. Aquí tuvimos el arbitraje de Quiroga. Y como decíamos, Liverpool visitará a Campito para ser juez también del torneo, a ver qué es lo que pasa, si le da una mano a Depro, en tanto que Barú cerrará el campeonato frente a Defensores de Colón. Ñapindá venció a Calle Ancha por 2-1 con los goles de Coronel y Mauro Pelén. Julio López, el tanto del Ejido Sanjosecino, con el arbitraje de Daniel Figueroa. En la última fecha, Ñapindá quedará libre, en tanto que Calle Ancha recibirá a el Club Social y Deportivo Ubajay. La tabla de posiciones, como decíamos, lo tienen a Depro con 36 y Campito con 35 unidades para saber quién va a ser el campeón del torneo, quién va a ser el campeón del torneo Apertura, o si tenemos, como decíamos anteriormente, si tenemos final entre Depro y Campito. Lo que sería reeditar el año 2009, donde hubo una final, donde el primer partido se jugó en Depro
El segundo se jugó en Campito y el conjunto de Defensores de Pronunciamiento saldría campeón del torneo. Para aquellos desmemoriados, en aquel final que le estoy marcando de Depro y Campito, el técnico de Campito era nada más y nada menos que Hernán Orcel. En Campito ya estaba Pato Bertosio con unos 16, 17 años. Ya tenía un par de temporadas adentro porque el Pato debutó a los 15 años en Campito, en la primera de Campito. Enzo Musetti, Gusi Villalba, Lolo Gallar, Juan Pablo Silva, hoy está jugando su hijo. ¿Quién más? Virolo Gómez, Adrián Baron. En Depro estaba Oscar Perrón. Había un equipazo. Bueno, Fantasma Firpo estaba en Campito. La verdad que fue una final de locos. La recuerdo bien porque fue mi primer año mi primer año de incursión en el periodismo, en transmisiones de fútbol. Así que se puede reeditar esa final si es que Tachirense le gana a Depro y Campito y Liverpool dividen tablas el día domingo. Vamos a seguir con lo que es la tabla de goleadores para ir cerrando ya el programa. Lo tiene al Toro Soto con 8. Lo siguen de cerca Marcos, Jero Amigo y Marco Bertet y Marcos Leyes. Después, un poquito más atrás, Lean Fleita, el mejor jugador del torneo de Campito, y Guido Salas, que siempre está Guido. La última fecha lo tiene a Calle Ancha recibiendo Bajay, Campito obviamente con Liverpool, varios Defensores, Unidos San Jorge, San José, Santa Rosa, Cabellieri, Achirense Depro. Otro de los partidos que importa, Unión y Fraternidad en San Salvador frente a Sauce. Libre quedará el conjunto de Ñapinta. Así que el domingo uno supone que 15-15 serán los partidos. Y nosotros estaremos en los dos partidos, lo que será la definición del torneo, Depro en las Achiras y Campito en el Tomás Irineo Roglier. En cuanto a lo que dije de tercera, porque en tercera van a definir campeonato Campito y San Jorge. Campito define los dos torneos. Acá con una diferencia de 2 puntos. Yo había dicho que también estaba Liverpool y Liverpool no está para pelear, pero Liverpool va a ser juez del torneo en tercera división porque Campito es puntero con 38 y San Jorge tendrá que ir a ganar a Unidos, que tiene 36.2 puntos. Ahí también puede haber una final, en el sentido de que si hay una victoria de San Jorge y un empate de Campito, también habrá final en tercera división. El punto en común, que tanto en tercera división como en primera división, Campito está ahí, así que quiere decir que no solo a la hora de incorporar o de reforzarse hace bien las cosas Campito, sino que también lo hace bien en sus divisiones inferiores, porque Campito también tiene jugadores que son del ala de las divisiones inferiores, el caso en primera, el caso de Toto Silva, Julián Grofiano, Facundo Telis que entra, voy a hablar del Pato Bertosio, de Franco Ortiz, Alexis Barral, Santi Soto. Hay muchos jugadores que son del ala de las inferiores de Campito, lo que habla que Campito está trabajando muy bien en ese sentido. Después sí, tiene buen ojo para incorporar jugadores porque lo ha incorporado en su momento a Elías Zampayo y a Joel Zampayo, que ya no tenían lugar en Defensores, ni Lerdo ni Perezoso. Campito los trajo. Trajo a Alejo Arlao, que le está rindiendo muy bien.
El año pasado lo había llevado Domingo González, que también le rindió muy bien. También como Pablo Pérez, que hoy es el arquero de tercera división. Lo trajo a Matías Benítez. Lo trajo a David Almirón, procedente de Santa Rosa. Así que cuando vos enganchás eso de que las divisiones inferiores te funcionan, siempre respetando todos los procesos, no llevando jugadores para mandarlo a la cancha y quemarlos. Campito sabe trabajar muy bien eso por un lado, y después a la hora de tener buen ojo para reforzarse en puestos claves y especialmente de que los jugadores rindan. Así que nada, nosotros estaremos el domingo, como decíamos, veremos para dónde partirá uno, si para las Achiras o aquí nomás a unas cuadras del Tomás Irineo Roulier, pero vamos a estar con los dos encuentros, ¿no? En lo que será entre Depro y Achirense en la Achira, y aquí en el Tomás Irineo Roulier, Campito recibiendo a Liverpool, a ver si tenemos campeón o si iremos a una final, como repito sucedió hace un año entre Campito y San Jorge. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el fin de semana que viene, repito, con los partidos, y el día lunes a las 13 horas, ahora sí, en horario normal y en día normal, para hacer el repaso de la última fecha del fútbol departamental y ver si tenemos campeón o se estira un par de semanas más la definición del torneo. Así que muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo el fin de que viene. Adiós. Chau. Nadie que entienda ya de